Bueno, entonces arrancamos de lleno. Vamos a tratar de empezar definiendo qué es la accountability, que es este concepto que trabajan estos tres autores o estos dos textos. La accountability no significa ni más ni menos que rendir cuentas, ¿sí? Que los gobernantes, en este caso, aquellos que tienen la potestad de ejercer el poder del Estado y de administrar un territorio o sobre una población, se vean en la necesidad de rendir cuentas de distinta forma. Justamente O'Donnell conceptualiza estas dos dimensiones de la accountability. Hay una primera dimensión que es la dimensión vertical, y esa accountability, esa rendición de cuentas, se da desde abajo hacia arriba. El procedimiento o el hecho político por excelencia donde se registra esta accountability vertical, esta rendición de cuentas, son las elecciones. En ese momento es donde los ciudadanos tienen la posibilidad de manifestar sus preferencias y designar a sus gobernantes. En ese ejercicio de elegir a sus gobernantes, no solo están legitimando a una persona o un grupo de personas para ejercer el poder político dentro del cuadro administrativo del Estado, sino que además están evaluando la gestión de quien viene detentando ese poder político. Entonces, en esta primera dimensión que propone O'Donnell, esta dimensión vertical, la podemos observar en los procesos electorales y la podemos concebir como esa rendición de cuentas que se realiza desde abajo hacia arriba. Pero con eso solo no alcanza y no es la única dimensión de rendición de cuentas que existe. O'Donnell también identifica que para que una poliarquía, para que una democracia sea de mejor calidad, es necesario que también existan mecanismos de accountability horizontal, porque muchas veces la legitimidad vertical que tienen los gobernantes puede ser extralimitada, los gobernantes pueden excederse en sus potestades del ejercicio del poder y la única forma de controlarlos es en la próxima elección, cuando tal vez las medidas ya están adoptadas. Entonces, por eso O'Donnell conceptualiza esta idea de que no es la única forma de ejercer control sobre los gobernantes, sobre aquellos que detentan el poder del Estado. Vamos a ver un poco en qué consiste esta accountability horizontal. Para llegar a eso, antes que nada, O'Donnell hace un desarrollo bastante profundo y teórico de cómo es que se desarrollan las poliarquías modernas. O'Donnell dice que las poliarquías son una mezcla de tres corrientes: de la corriente liberal, de la corriente republicana y de la corriente democrática. Elegí para representar esto este cuadro de Eugène Delacroix de 1838, donde se ve que es un cuadro que evoca la Revolución Francesa. Ahí se ve a la República guiando a los revolucionarios, destronando a los monarcas. Y es a partir de esa Revolución Francesa, mismo O'Donnell lo menciona en algunos puntos del texto, es a partir de esa Revolución Francesa donde estas tres corrientes que en la historia venían como separadas se conjugan en un solo sistema, en un solo régimen político. La corriente liberal es aquella corriente que venía profesando la libertad del individuo frente al Estado, frente a la opresión del Estado. Es la que funda el liberalismo y sobre todo el liberalismo económico, pero también el liberalismo político. Por otro lado, también se observa que a partir de la Revolución Francesa se arman estos regímenes políticos donde se combina liberalismo con democracia, que la democracia, la corriente democrática, no es otra cosa que el gobierno de las mayorías, que es un poco también lo que los revolucionarios franceses y a partir de ahí muchos otros reivindican como legítimo para organizar los regímenes políticos. Pero también, a partir de la Revolución Francesa,
estas dos corrientes se incorporan a un régimen político con la corriente republicanista, una corriente que tiene sus orígenes en el Imperio Romano, justamente para limitar los poderes del emperador, y que es una corriente clave para entender el ejercicio de la accountability horizontal, porque el republicanismo justamente lo que implica es la división del poder estatal. Y esta división del poder estatal, a partir de la Revolución Francesa, tiene algunos antecedentes, pero sobre todo a partir de la Revolución Francesa, se da en esta idea del poder tripartito, ¿sí? Un poder ejecutivo, que es el que tiene la potestad de administrar el Estado en general, pero que también es controlado por un poder legislativo que dice qué es lo legal y qué es lo ilegal, y sobre todo por un poder judicial que observa en los hechos concretos si se ajustan o no se ajustan a esa legalidad que fue estipulada por el Poder Ejecutivo. Esta idea de la división de poderes surge, según O'Donnell, a partir de la conjugación de estas tres corrientes y como proceso histórico a partir de la Revolución Francesa, y justamente es lo que él identifica como la accountability horizontal. ¿Y por qué horizontal? Porque a diferencia de los procesos electorales que se dan de abajo hacia arriba, en este caso el control que ejerce el poder legislativo sobre el ejecutivo o el control que ejerce el poder judicial sobre el ejecutivo es un control que está al mismo nivel, en la misma dimensión de la accountability. ¿Qué significa esto? Que el Poder Ejecutivo tiene que rendir cuentas y esta división de poderes lo obliga al Poder Ejecutivo a rendir cuentas frente a otros poderes que están a su mismo nivel. Sin embargo, también siguiendo hasta ahora las ideas de O'Donnell, esta división de poderes y esta accountability, este control cruzado que ejercen los poderes sobre los poderes, el Poder Judicial y el Poder Legislativo sobre el Poder Ejecutivo, no se da perfecta en la realidad. La implementación de esta combinación de estas tres corrientes no se da perfecta en la realidad. De hecho, justamente O'Donnell identifica cómo estas tres corrientes siempre están en tensión entre sí, y en los regímenes políticos realmente existentes, que son los que observamos en la ciencia política, se combinan de formas disímiles. O'Donnell identifica, particularmente en las poliarquías latinoamericanas, que esta accountability horizontal es deficiente, porque se da un fenómeno de democracia delegativa. ¿Esto qué quiere decir en términos de O'Donnell? Que la corriente democrática pesa mucho más que la republicana y la liberal en los regímenes políticos realmente existentes en América Latina, en las poliarquías de América Latina. O sea que la accountability horizontal, las elecciones, le invisten a los presidentes, a los titulares del Poder Ejecutivo, de un poder que es muy difícil de controlar para el legislativo y para el judicial. Esta deficiencia en la accountability horizontal, O'Donnell la clasifica en las poliarquías latinoamericanas como democracias delegativas. Sin embargo, a lo largo de la historia reciente de las poliarquías latinoamericanas han ido proliferando una serie de instituciones inscriptas dentro del aparato estatal. Vemos algunas acá: la Auditoría General de la Nación, los Ministerios Públicos Fiscales, institutos de estadística que transparentan la información, oficinas de defensa del consumidor, todas agencias estatales, pero que tienen el fin de moderar los posibles excesos o los posibles excesos de los poderes ejecutivos. Esta proliferación de agencias ha logrado en alguna medida mejorar la accountability horizontal en las democracias delegativas, pero sin embargo no ha logrado resolverla de forma definitiva. Es allí, a partir de estas ideas, que Peruzotti y Šmulović conciben esta forma nueva o paralela
digamos, de accountability, de hacer que los representantes y los gobernantes rindan cuentas frente a sus ciudadanos. Estos nuevos mecanismos, muchos de ellos que irrumpen a partir de la revolución tecnológica y las transformaciones de las sociedades y las democracias, están muy vinculadas a tres cosas fundamentalmente. En primer lugar, y como vemos allí, toda la irrupción de la discusión mediática. Los medios de comunicación, Perusotti y Smulovic hacen hincapié en el rol que tienen los medios de comunicación masiva como el cuarto poder que se los identifica en alguna literatura, no particularmente con Perusotti y Smulovic, pero este cuarto poder de la prensa que a partir del periodismo de investigación, que a partir del periodismo que se compromete con causas sociales y que denuncia injusticias o atropellos estatales, logra visibilizar algunos excesos en los cuales incurren los gobernantes y a partir de ello activa otros mecanismos de la accountability horizontal a partir de la denuncia mediática. Todo esto se inscribe, este mecanismo de la mediatización y los próximos se inscriben dentro de lo que Perusotti y Smulovic denominan la accountability social. ¿Sí? La accountability que ya no depende del poder estatal o de la verticalidad, de la accountability vertical de las elecciones, sino que depende básicamente de la sociedad civil organizada, ¿no? De los medios de prensa, el rol de las ONGs, que ahora vamos a ver un poco, y cómo los medios de comunicación tienen un rol ahí en el ejercicio de la accountability. La segunda estrategia de la accountability social que identifican Perusotti y Smulovic es justamente la judicialización de la política, pero ya no basado en la propia acción del Poder Judicial o no surgida a partir de mecanismos estatales, sino la propia sociedad civil, vuelvo con esta idea, organizada muchas veces en ONGs o ciudadanos particulares, que recurren al Poder Judicial para motorizar sus causas y para poner freno a esos atropellos o a esas injusticias que muchas veces los poderes ejecutivos en el ejercicio de su poder pueden incurrir. Entonces la judicialización de esas cuestiones, por supuesto articulada también con la estrategia mediática, muchas veces termina haciendo efectivo los mecanismos de accountability. En este caso, la estrategia de la judicialización de los temas y de las causas tiene más que ver con activar los mecanismos de accountability horizontal, pero surgidos desde un ámbito social. Y finalmente, que quizás no nos vamos a detener en profundidad durante esta clase, y lo vamos a ver en la clase que viene, pero sí no menos importante, Perusotti y Smulovic identifican una tercera estrategia de accountability social y que consiste ni más ni menos que en la movilización popular, en la participación ciudadana. Como les digo, si bien vamos a analizar esto más en detalle en la próxima clase, es importante mencionar sobre todo la irrupción de determinados movimientos sociales en la escena pública en el último tiempo de la democracia, que han logrado ser ONGs o mismos movimientos sociales que han logrado ser la caja de resonancia a partir de las cuales se motorizan las demandas sociales y pueden transformar las decisiones de los gobiernos. Así que estas tres estrategias, la mediatización, la judicialización y la participación o la movilización, son las tres estrategias que Perusotti y Smulovic identifican como los mecanismos de accountability social que permiten obligar a los gobernantes a rendir cuentas. Hasta aquí las ideas de accountability. Como vimos,
La accountability vertical, que es esencial para las poliarquías, el control de abajo hacia arriba a partir de las elecciones. La accountability horizontal, que son los mecanismos estatales, fundamentalmente basados en la división de poderes, que obligan a los gobernantes a rendir cuentas, les ponen límites, les ponen controles. Y este concepto nuevo, novedoso, que nos traen Peruzotti y Smulovic, de la accountability social, a partir de las 3 estrategias que muchas veces se articulan entre sí y que implica la activación de mecanismos que logran efectivamente controlar a los representantes. Si lo tenemos que ver en casos concretos, los autores dan algunos de ellos y analizan y mencionan algunos de ellos, pero podemos pensar en la joven democracia argentina, en estos poco más de 40 años que tiene, cómo esa democracia ha ido madurando, estas estrategias se han registrado, estos mecanismos de accountability, de rendición de cuenta, de obligar a los gobernantes a rendir cuenta, se han registrado, pero que sin duda, y todos lo sabemos, todavía queda mucho por recorrer y por madurar. A mí me parece que lo importante es que entendamos que las elecciones, esa accountability vertical, no es la única forma de controlar a los gobernantes. Y que comprendamos que todos estos mecanismos y estas estrategias tienen que estar incorporadas en el análisis político para poder comprender, cuando observamos los fenómenos políticos, cuando vamos a lo realmente existente, ver cómo se implementan y cómo se aplican. Así que bueno, eso es todo por hoy y nos vemos próximamente.